Hola, arcanistas, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saber que están aquí con nosotros el día de hoy, listos para continuar e intentar darle fin de una vez por todas a la maldición, una pesadilla en el lago verde, perdón, en Greenlake. Ya se me había medio olvidado ahí. Porque recuerden que si les gusta el contenido, los invito a que me apoyen dando un like, comentario, suscripción y activen su pequeña campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada del contenido que subo aquí en el canal. Pues recuerden que nos basamos en la historia principal y en el evento de Reverse 1999. También los invito a que se den la vuelta directamente por mi canal de Twitch, que se encuentra ahí abajo en la descripción, y que se den la vuelta por los streams que hacemos en YouTube y Twitch al mismo tiempo. Today I'm going to read you The Frightening Hunter. I wrote it yesterday. El día de hoy te voy a leer El cazador asustadizo. Te lo escribí el día de ayer. Read it. Léelo, léelo. This is the story of a hunter. The hunter is tall and muscly and of great frame. He can twist steel rebar with his bare hands, and no one can lift his arms up by a hair's thickness and escape from him. Esta es la historia de un cazador. El cazador era alto y musculoso y tenía una gran fama. Él podía doblar el acero con sus manos puras y nadie podía levantar sus brazos por lo grueso de su cabello y escapar de él. The hunter lives in the campsite, deep in the woods. He would slaughter every living thing that breaks into his territory. El cazador vive en el campamento, en lo más profundo del bosque. Él asesinaría a cualquier cosa viva que entraba en su territorio. One day, a group of college students came into the forest. Un día, un grupo de estudiantes de colegio entraron al bosque. They enjoyed their time there, drinking and dancing. When it comes to the night, the strongest of them disappeared. Ellos disfrutaron su tiempo ahí, bebiendo y bailando. Y cuando llegó la noche, el más fuerte de ellos terminó desapareciendo. Where did he go? Oh, pero ¿a dónde fue? The hunter killed him! He hung the boy's head on the tree and turned to the girl with the blonde hair. El asesino lo mató. Él colgó la cabeza del joven en el árbol y se volteó a ver a la chica de cabello güero. Oh! She also soon breathed her last breath. The third victim is the clumsy short guy, followed by the nerdy tall guy. Y pronto, antes de esperárselo, ella también ya había respirado su último aliento. La tercera víctima era el joven torpe chaparro, seguido por el joven alto nerd. At last, the hunter came up to our protagonist, the kind, naive girl. Y al final, el cazador se acercaba directamente al protagonista, una chica inocente y gentil. That was the first story she ever told me. Esa fue la primera historia que... ¿Esa es la voz de Jessica? ¿Tú eres Jessica? Esa es la primera historia que ella me contó. An interesting story. Una historia intrigante e interesante. This is the story of Jessica. Esta es la historia de Jessica. ¡Es Jessica! How nice, you're here again. It's been a month since you last showed up here. ¡Oh, genial! Estás aquí de nuevo. Había pasado como un mes de la última vez que estuviste aquí. Just like the character we've seen in the movies, she's a kind, introvert, virtuous girl. Al igual que los personajes que vimos en las películas, ella es gentil, introvertida y es una chica bastante virtuosa. Friends of hers took her to a beautiful campsite next to a lovely lake. This would be the perfect place for a swimsuit party. Los amigos de ella la llevaron directamente a un campamento hermoso cerca de un lago bastante encantador. Este sería el lugar perfecto para llevar a cabo una fiesta de trajes de baño. You've grown taller. Can you get up so I can see better? Has crecido. ¿Puedes levantarte para que te pueda ver mejor? What they didn't know is that deep in the water, a defeated, evil army is in hiding. Lo que ellos no sabían es que en lo más profundo del agua había un ejército malvado
que no había sufrido derrota ocultándose. Why are you frowning? ¿Por qué estás frunciendo? Countless demonic war beasts were roaring relentlessly to be unleashed, and an evil plan has been hatched. A massacre was about to take place. Incontables bestias demoníacas de guerra estaban rugiendo sin descanso para ser liberados, y un plan maléfico estaba a punto de salir. Una masacre tomaría lugar. What can I do to make you feel better, Jennifer? ¿Qué puedo hacer para hacerte sentir mejor, Jennifer? Yes, a nightmare indeed. Jessica ran as fast as she could, kept pushing herself to go faster and faster until her ankles could not support one more sprint and she rolled into a muddy pond. Sí. Era una grandiosa pesadilla. Jessica corría lo más rápido posible. Seguía empujándose a sí misma más rápido y más rápido hasta que sus tobillos ya no aguantaban más. Ya no aguantaban una pisada más. Y ella terminó cayendo directamente en un charco enlodado. The monster with dark fur and a bloody mouth was right behind her. Then... El monstruo, con un pelaje oscuro y una boca ensangrentada, estaba justo atrás de ella. Luego... Are you crying? Jennifer? ¿Estás llorando, Jennifer? Jennifer! We gotta go! Where are you? ¡Jennifer! ¡Nos tenemos que ir! ¿Dónde estás? Oh no. It's Mom. I'm here. I'm here. Oh no, es mamá. Estoy aquí. Estoy aquí. Yes. So you are crying, Jennifer? Sí. Así que realmente estás llorando, Jennifer. Aren't you taking the notebook with you? Oh, Why are you throwing it into the lake? ¿acaso no te vas a llevar el cuadernito contigo? ¿Por qué lo estás tirando al lago? I really like this place, but I'll probably never come back here again. I gotta go. Realmente amo este lugar, pero posiblemente nunca vuelva aquí. Tengo que irme. See you, Jessica. Te veo luego, Jessica. Okay. See you, Jennifer. Ok, te veo después, Jennifer. That was the last story she told. Esa fue la última historia que ella me contó. I didn't understand what she meant by see you, for she has never actually seen me. Yo realmente no entendía cuando dijo que te veo después, pues ella en realidad jamás me había visto. After that, I also haven't seen her for a long, long time. Y después de eso, Feels like for ages. yo tampoco fui capaz de verla por muchísimo tiempo. Sentía como décadas. I went through every corner of the campsite and collected every item I could possibly find, making stories out of them, one after another. Había atravesado cada esquina del campamento y agarrando cada ítem que podía encontrar. Perdón. Creando historia de ellos, uno tras otro. But who is there to tell? There's no one in the woods anymore. ¿Pero quién estaba ahí para contarlo? ¿A quién se lo podía platicar? Ya no se encontraba nadie más en este vasto bosque. At first, I spent my days with my furry friends. Al principio, había pasado mis días con mis amigos peludos. They were my loyal listeners, and I taught them how to act and behave like the monsters in the stories. Ellos eran los que me escuchaban, eran leales. Les había enseñado cómo actuar y cómo comportarse como si fueran los monstruos en la historia. We played the stories one after another. It was great fun. Habíamos But the tocado la stories historia. got old. No exceptions. Bueno, habíamos actuado la historia una y otra vez. Era bastante divertido, pero las historias se volvieron viejas. No había excepción. This is when those young people came into the woods, like the protagonist in our stories. They arrived with their friends, and each of them have different relationships with one another. Y es ahí justamente cuando esos jóvenes llegaron al bosque. Al igual que los protagonistas de nuestras historias, ellos llegaron con amigos. Y cada uno de ellos tenía diferentes relaciones entre sí. We had a good time, but I would think about Jennifer a lot. Realmente nos la pasamos de maravilla, pero pensaba demasiado en Jennifer.
When I started to believe that I will never see her again, she's back. Y justo cuando pensaba creer que ya no sería capaz de verla, ella regresó. She came back with many people who I have never met before, as well as a camera that I have never seen. Ella regresó con muchísimas personas que jamás había conocido, al igual que una cámara que jamás había visto. She was here to make a movie, which is a word I used to hear a lot from her. I understand it to be kind of a story that could be stored in a box. Había venido aquí para hacer una película, lo que es una palabra que escuchaba muchísimo de ella. Entendía que es algún tipo de historia que podía almacenarse en una caja. I'm glad that she's still passionate about horror movies, like what I have been feeling in all these years. Me alegra que ella siga sintiéndose apasionada por las películas de terror. Como ese grandioso sentimiento que yo estaba sintiendo todo este tiempo. They were short of one actress, and I know what that word means. Estaban cortos de una actriz. Y yo sé lo que significa esa palabra. A brilliant idea came to my mind. Y de repente, una idea brillante entró a mi mente. I joined them. Digo, me les terminé uniendo. I was like the monster in the stories that hides in the group. She will be so surprised when she finds out what I did. Si lo pensamos bien, al igual que las películas de terror, yo era aquel monstruo de las historias que se ocultaba en el grupo. Imagino que estaría demasiado sorprendida cuando ella descubra lo que hice. However, an accident happened. There were other people in the forest. Sin embargo, un accidente terminó sucediendo. Habían otras personas en el bosque. Oh, misfortune. What a misfortune. Qué falta de fortuna. Qué mala suerte. Jennifer was upset. She got into a fight with a strange man. Jennifer estaba molesta. Se había metido en una pelea con un hombre I extraño. called upon the rain, bringing these people into my story too. Terminé llamando a la lluvia. Y eso trajo a estas personas directamente a mi historia también. They accomplished a good story. Y terminaron creando una historia bastante interesante. The man who knows a lot about horror movies. The woman who is always calm. The woman who seems strange. And the woman who smells like a puppy. La mujer They're que all conocía, very interesting people. la mujer que conocía muchísimo sobre historias de terror. La mujer que siempre estaba calmada. La mujer que siempre parecía extraña. Y una mujer que olía como si fuera un cachorro. Todas eran personas bastante interesantes. I think I start to like them. They are different to the people I met before who always cried and fainted very quickly, not long after my story started. Creo que empecé a que me agradaran. Siempre eran diferentes a las personas que conocía antes. Aquellas que siempre lloraban y se desmayaban rápidamente. No tan lejos después de que mi historia empezara. Interesting and of great fun. Ellos son interesantes y bastante divertidos. So I want to tell them the truth and make friends with them. Así que me he decidido en contarles la verdad para poder hacer amistades con ellos. I have to let them know about this. That Tengo que dejarlos saber sobre esto, que my real name was never Anne. It's Jessica. mi nombre verdadero nunca fue Anne. Es Jessica. This is the last surprise I prepared for you. Now, enjoy. Esta es la última sorpresa que preparé para ustedes. Ahora, disfruten. She jumped! Bueno, o sea, ¿what? Bueno, me lo podía imaginar, pero ¿what? Anne, ella brincó. Blondie, watch out for the critters! Blondie, ten cuidado con las criaturas. Estoy
pero qué sorprendido, o sea, ya me ha agarrado en curva esto. Pero emocionado, no lo sé ustedes, pero me emociona esto completamente. Ahora se me dan ganas de conseguirla, Ok. Parece que este no tiene un poco de historia, así que vamos a hacer unos 2-3 ataques nosotros. Y de ahí nos vamos a ir directamente a la historia para que puedan seguir viendo lo que está pasando. Porque esto lo vamos a terminar rápido. Porque sí hemos visto que de repente si hay historia sale como un cubito aquí, ¿no? Y la verdad, desde que mejoré a Tooth Fairy, uy, cómo me ha hecho el paro, honestamente. Pero cuéntenme, ¿cómo se les hizo ese plot twist de la pequeña Anne convirtiéndose en Jessica? No sé si eso sea bueno o malo, bueno, pero simplemente nos ha enseñado que realmente uno no puede confiar en lo que está viendo, ¿no? Igual, estamos en una película de terror. Claro que jamás debimos haber confiado. Pero espero leer sus comentarios sobre esto. Y como ratoncito se dijo: hola, ¿cómo estás? Ah, no, esa no es, ¿verdad? ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andan? Bien, vamos a darle. Pues ahora sigue el diseñador de monstruos. Pero que la vida pueda estar cerca, yo soy aquel que puede estar haciendo lo que quiera hacer. Porque las cosas ya no están dando como era. Te digo, podía verte a ti. El faro de luz se está hundiendo. ¡Todo el mundo! ¡Muévase y salga rápido! Pero, Anne, ella... Ella era la última chica. Ella era nuestra última pieza para sobrevivir a esta historia de terror. Y la hemos perdido. No, ella nunca estuvo con nosotros. Blondie murmuraba, moviéndose de un lado para otro lentamente. I'm to blame. It's me who created such a girl in Greenlake. A girl who restrains people and treats them like toys. Yo soy la culpable. Soy yo quien creó a la chica del lago verde. Una chica que simplemente retenía a las personas y jugaba con ellos como si fueran juguetes. Calm down, Blondie, calm down. Blondie, ocupo que te tranquilices, ¿ok? Tranquilízate. I can't. Yo no puedo. De tanta ansiedad y tanto estrés, ella casi empezaba a llorar. It's too late, Tooth Fairy. We have lost all the cards. Es demasiado tarde, Tooth Fairy. Ya hemos perdido todas las cartas que teníamos. Still have a chance. Todavía tenemos una oportunidad. You don't understand. It was me who created the stories. I created that monster. Es que no me entiendes. Fui yo quien creó la historia. Fui yo quien creó ese monstruo. I've drawn many monsters in that notebook, and with all those stories I told, I created her. He escrito tantos monstruos de terror en ese cuadernito. Y con tantas historias que le conté, la terminé creando a ella. Convertí a nuestra última chica en la mayor villana de todas. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a...? You are right. This is the story created by you. Tienes razón. Esta es una historia creada por ti. They are all created by you. It's your story, your monsters, your Todo past, fue creado por ti. your arcane skill, and your identity as an arcanist. Tu historia. Tus monstruos. Tu pasado. Todo absolutamente fue creado por ti. Por tu arcanum. Y tu identidad como un arcanista. All belong to you. Todo te pertenece a ti. Belong? ¿Pertenecer a mí? El suelo se sacudía de nuevo. Las criaturas estaban peleando entre sí, intentando entrar por la ventana de una manera irritable. The monster born in the bottom of the lake, the butcher, and the pathetic bride, they all came from you. El monstruo nacido en lo más profundo del lago. El asesino. Y la novia patética. Todos vinieron de ti. It was you who taught Jessica how to make a story, how to create all of this. She created them all,
But you endowed her with such ability. Fuiste She's tú. the creator of these, and you are the creator of the creator. Quien enseñó a Jessica cómo crear tal historia, cómo crear todo esto. Ella los creó a todos ellos, pero gracias a la habilidad que tú le diste. Ella es la creadora de esto, y tú eres la creadora de la creadora. Todo a la vista estaba sacudiéndose y colapsando. This is a page in your chapter. You created it, so you should learn to accept it, control it, not fear it. Toma en cuenta esto. Esta es una página en tu capítulo. Tú lo creaste. Así que tienes que aprender a aceptarlo, controlarlo, no tenerle miedo. Horrorpedia seguía caminando hacia adelante determinadamente, paso por paso. Don't run away, but face it. No huyas, sino enfréntalo. Ya luché, ¿qué está pasando aquí, chamacos? Lonnie, timekeeper. Blondie, Timekeeper. Sonata batallaba, pero no dejaba de hundirse. Ella gradualmente perdía su fuerza debido a la falta de oxígeno. Luego, parecía que había un rayo de esperanza en lo más profundo del lago. The boat is Blondie's? ¿Un barco? ¿Acaso esto es de Blondie? It's her arcanum. Now, she is doing her utmost to keep the ship in balance. Este es su arcano. Ella en ese momento está haciendo lo mejor posible para mantener este barco en balance. Damn it! I knew I shouldn't be so ostentatious. There's no way that I can have control over such a big boat. Maldición. Sabía que no tenía que ser tan ostentosa, creo que se dice. No hay manera en que pueda controlar un barco tan grande. If I keep doing this for any longer, I would die of headache before making it to Aunt Jessica. Si sigo haciendo esto por muchísimo tiempo, voy a morir de un dolor de cabeza antes de que llegue con... Jessica. I've warned you so, haven't I? ¿Te lo advertí? ¿No recuerdas? But don't worry, the reliable Horrorpedia will save your neck. Pero no te preocupes. El dependible Horrorpedia va a salvarte el pescuezo. Using this amazing tool. Utilizando esta herramienta bastante maravillosa. Good. Hooked onto the rock. Bien. Ya estamos enlazados directamente en la piedra. You might feel a bit seasick. Please try not to vomit. If you fail, at least don't puke on me. Puede que te sientas un poquito mareada por el mar, pero por favor no te... mareada, más que nada, no, o sea, pero por favor no vomites. Si fallan, al menos no vomiten encima de mí. Set sail and hold tight. We are heading towards the riverbed. Siéntense bien y agárrense fuerte. Vamos directamente hacia... Ay, ¿cómo se llama esta parte? Hacia tierra. Mientras ellos se movían hacia adelante, la tierra se extendía de un punto hacia una línea. En un abrir de ojos ya habían alcanzado tierra. Las criaturas que estaban cuidando ese lugar estaban rugiendo juntos. Tenemos que hacer esto de una u otra manera. Ok, sí podemos. Dental checkup. ¿Historia? 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 These are countdowns. No, no hay historia. Vamos a encargarnos de esto rápido entonces. Merci. Bravo! Never hesitate. The sword is drawn. Bien. I'll be right back. Listo. Investiture can be. No es tan difícil eso, honestamente. Ay, la bestia. ¿Cómo que hay 3 dificultades aquí? No, yo soy bien así, ¿saben? Yo... No soy tan loco como para irme al extremo. De por sí estoy ante las últimas horas del evento aquí terminando de grabarlo. Y grabando en lo que puedo, porque pasaron muchas cosas acá, tengo que salir corriendo. Honestly, can't we just show her our sincerity and care? Honestamente, ¿no le vamos a enseñar un poquito de sinceridad y, no sé, cuidado? To share something from the bottom of our heart, to cure her agony caused by the antagonist's lonely childhood?
No sé, el compartir algo lo más profundo de su corazón, o curar la agonía causada por la, no sé, la niñez solitaria del antagonista. Oh, there she is. Oh, ahí está. Just like I expected. You made it. Justo como esperaba. Lo lograron. Did you enjoy the story? ¿Acaso disfrutaron la historia? Oh, I didn't give you any background information in advance. Oh, espera. That's okay. You will see a familiar face or two. I believe you haven't forgotten them. Ni siquiera les di un poquito de información de trasfondo en avance. Pero está bien. Van a ver una cara familiar o dos. Creo que no se han olvidado de ellos, ¿verdad? Just like I can't forget you, Jennifer. Al igual que yo no soy capaz de olvidarte a ti, Jennifer. Come with me. I've prepared you a new home. A home where you may sleep on beds made of soft moss and drink clear, cold spring water. Ven conmigo. Te he preparado un nuevo lugar. Un hogar donde puedes dormir en una cama demasiado suave y tomar agua fría, natural y rica de manantial. I will get you toffees, coffee, and so many teeth in beautiful shapes. You can even have mine if you like. Te voy a conseguir café, toffee y muchísimos dientes en formas demasiadas hermosas. Inclusive puedes tener los míos si tú You will quieres. stay here with me happily ever after. Till a time even I don't know of. Y te podrás quedar aquí conmigo para siempre y tener un final feliz. Hasta un tiempo que ni siquiera yo soy capaz de conocer. Jessica, let us talk. You've been thinking of me, haven't you? Jessica, hay que hablar esto, ¿ok? Has estado pensando sobre mí, ¿verdad? Of course I have. Por supuesto que lo he hecho. You are fond of me, as well as the stories I made, aren't you? Eres demasiado pegada a mí, al igual que las historias que yo he hecho, ¿verdad? Yes, I'm fond of you, Jennifer. Sí, estoy apegada a ti, Jennifer. La joven chica tomaba un aliento profundo e intentaba mostrar una sonrisa. Do you want to make me happy? ¿Quieres hacerme feliz? I think so. I have made you happy once. Would you let me do it again? Eso Do you like my story? creo. Ya te había hecho feliz una vez. ¿Quieres que lo haga de nuevo? Let us go then. Including Jason, Freddy, and Michael, let all of us go. En ese caso, déjanos ir. Incluyendo a Jason, Freddy y a Michael. Déjanos a todos ir. Why? ¿Por qué? You have made a mistake. You hurt people, and that is unacceptable. This is not funny. Cometiste un error. Lastimaste a esa gente y eso no es aceptable. Esto no es I gracioso. was to blame for misleading you. I can't let you keep on doing this. Yo soy la culpable por hacerte malentender las cosas. No puedo seguir dejándote a ti hacer esto. Don't you like my story? ¿Acaso no te gusta mi historia? Yes, I like it very much. Sí, me gusta muchísimo. It resembles a lot of the stories I wrote when I was a kid. You must have really liked them. So much that you would remember them. Me As recuerda well as me. For such a long time. Me recuerda muchísimas historias que yo escribí cuando era una niña. Realmente te habrán gustado y las recordaste. Todas ellas. Al igual que me recuerdas a mí. Por muchísimo tiempo. I will not leave you alone again. I'll come back for you. Ya no te voy a dejar sola de nuevo. Voy a regresar por ti. Every year. No, every 6 months. I'll have more time after the graduation. Cada año. No, cada 6 meses. Voy a tener más tiempo después de la If graduación. I make a new movie, you will be my first audience. Like what we used to do. Y si hago una nueva película, tú serás la audiencia primordial. Al igual que lo hacíamos antes. But I hate living by myself. I don't want to live like this anymore. Pero odio vivir sola. No quiero vivir de esa manera otra vez. I have no one to talk to. The friends I have here can do nothing but roar. I sing with them as the sun comes up and wake up among them as the moon rises. Yo no tengo con quién hablar. Los amigos que tengo aquí no hacen nada más que rugir. Canto con ellos mientras el sol se alza y despierto con ellos mientras la luna se levanta. Jennifer, you know,
I used to have the same dream over and over again. Jennifer, ¿sabías? Yo solía tener el mismo sueño una y otra vez. A forest and a grassland. Not in Greenlake, nor any places that I know of. Un bosque. I can hear music that I've never heard before. Y una pradera. No en Greenlake, ni en lugares de los que yo conozco. Puedo escuchar música que nunca había escuchado antes. After we met, there was you in that dream. Después de que nos conocimos, existías tú en ese sueño. You'd wake up in that dream with me, giving me a wreath. In that dream, I can truly rest. Te despertabas en ese sueño conmigo, dándome caricias. Y en ese sueño, realmente podía But descansar. when I wake up, I found myself in Greenlake again. Pero cuando despertaba, me encontraba a mí misma de vuelta en Greenlake. Do I belong here? In Greenlake campsite? Or somewhere afar? ¿Acaso pertenezco aquí? ¿En el campamento Greenlake? ¿O en algún otro lugar demasiado lejos? In the days when no one is here, I always hum the melody in the dream. En los días cuando no hay nadie aquí, siempre Until my termino figure almost blended into the mosses. cantando la melodía en el sueño, en silencio esperando, hasta que mi figura casi se combina con el zacate. But I waited for too long. So long that you were no longer a girl, but a woman now. Pero esperé demasiado tiempo. Tanto que tú ya no eres una niña, sino que ahora eres una mujer. I'm tired of waiting for you. I'm tired of living all by myself. Ya me cansé de esperarte. Ya me cansé de vivir por mí misma. I was hoping that you may like my story. That you were different from all those people who always tried to run away. Realmente esperaba que te gustara mi historia. Que fueras diferente a todas esas personas que intentaban huir. La neblina empezaba a levantarse, trayendo un olor sofocante de zacate. En el medio del vórtice de la neblina, la chica siervo se acercaba a su objetivo paso a paso. Sus ojos brillaban con un aura verdoso. Oh. Suena como que estamos a punto de agarrarnos a golpes aquí, ¿eh? But I don't want it to happen again. We will live a happy life by Greenlake, singing under the starry sky, telling stories to each other, and having a sweet dream on the soft moss. Ay, no. Dental checkup. Ok, venimos muy bien entonces. Sadly, these are counterfeits. Creo. Don't worry. Intriguing, isn't it? Decía que para pelear contra personajes de esta manera es mejor traer a un curandero con nosotros. En este caso quiero imaginarme que hicimos muy bien al traer a la pequeña Tooth Fairy. Watch my clothes. Realmente no es culpa de Jessica y tampoco es culpa de Anne lo que está pasando. Bueno, es de Blondie lo que está pasando. Bueno, Jennifer. Pero sí está un poco pesado todo eso. No! Don't leave me alone. No me dejes sola. Oh, look! I still have so many stories to tell. Ah, We will mira, have a good time together. todavía tengo muchísimas historias que contar. Vamos a tener una gran lo vamos a pasar maravilla juntos. The stories by the lake, the hunter hiding in the campsite. You'll like them very much. Right, Jennifer? ¿Ah? Bueno, las historias cerca del lago, el cazador ocultándose en el campamento, te van a gustar muchísimo, ¿verdad, Jennifer? Are we using the return of the monster plot now? Please, save me some lousy plot development. Ay, ahora estamos utilizando el plot de la película Regreso del Monstruo. Por favor, sálvame, un desarrollo innecesario y absurdo. ¿Zurdo? What does lousy mean? ¿Qué significa
Absurdo. Given that you're holding a knife, I'd better shut up. Dado por el hecho que estás sosteniendo una navaja, será mejor que me calle la boca. No, sigue hablando, güey, sigue hablando. Hazla enojar. Glad to be of service, my lady. A design, a time to wake up, gentlemen. Just as I know. Just like real diamonds. Fragrance and dazzle can easily confuse one's vision. I'm sorry for you. Stop. No worries. Merci. Relax. Hazla enojar. Fight for the unarmed. Hey, don't resist. The story has ended. La historia ya terminó. It was our first story. Why? Esa You don't era like it anymore? nuestra primera historia. ¿Por qué? ¿Ya no te gusta más? You will never run out of stories, Jessica. Nunca nos vamos a quedar sin historias, Jessica. Enough with the fight. It does no good to either of us. Listen. Suficiente con la pelea. Escúchame. No nos hará bien a ambas. I will come up with more games and stories. They will live a happy life forever and ever. En ese caso voy a llegar con más historias y más juegos. Vamos a tener una vida feliz para siempre y para siempre. Don't worry. I have prepared it all. I have prepared it all. Dang, dang. Jessica! Jessica! ¿Jessica? ¡Jessica! Be careful. She's still standing. Ten cuidado. Ella sigue parada. You are worried about me, Jennifer. You are the best. Just like the protagonist in the story. Estás preocupada por mí, Jennifer. Eres la mejor. Al igual que las protagonistas en la historia. The most beautiful, kind-hearted girl in our 13th story. La chica más hermosa y de un corazón demasiado gentil en la 13ª historia. Here comes the little bride, bloody and dressed in white. Now her story starts, followed by her friends in line. Aquí viene la pequeña novia, en un vestido blanco y ensangrentado. Ahora su historia inicia, seguida por sus amigos en línea. ¿Otra vez tú? Jennifer. A pearl as pure and white as a tooth. Una perla tan pura como en blanco, al igual que un diente. What a shame. She is decayed to such an extent. Es una lástima que ella te cayó a tal punto. Ok, creo que sigue el momento más interesante de todo esto, ¿no? Que es súbanse la vida. Just like real diamonds. Just as I know. Bueno, lo bueno es que ahora sí me la puedo rifar así sin problema. ¡Ay, no, está tu máquina! Sin morir tanto, ¿no? Pero, bestia. La vez pasada que peleé contra esta loca, verán qué machine batallé. Batallé como 3 días para poder ganarle. Tuve que ir a farmear completamente porque no tenía cascos de energía ni nada de eso. Entonces fue un pleito completamente el intentar ganarle. I smell the scent of mint around. Pero, para su mala suerte, yo ya soy capaz de hacer todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Anything you want. Te voy a conseguir lo que tú quieras. My little buttons. The sweet fruits. The moss bed. The dew cup. Mis pequeños botones. Frutas dulces. Una cama cómoda. Una taza especial. Ahora yo soy el que se siente mal por lo que estamos haciendo aquí. Intriguing, isn't it? Fight for the unarmed. Please, don't resist. Bravo!
Y no sé si sea válido que yo me sienta mal. ¿Debería sentirme mal? ¿Debería no sentirme mal? ¿Cómo me debo sentir con esto? Pero supongo que, como todo, debe llegar a su fin. Follow the will of God. Come back to me. His trumpets sound. The judgment day has come. Oh, don't worry. I have prepared it all. I have prepared it all. Go, go! Ow. Watch my clothes. Nice move. Merci. Brave. Sí podemos, sí podemos, sí podemos. Que eso no nos detenga para nada. Dang, dang. Nice move. La bestia, ay, loca, tranquila, 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 tranquila. Déjame curar. Ay, no tengo nada para curar. Bueno, ni modo. Merci. Whoops, Brave. whoops, whoops. Never hesitate. The sword is drawn. Come back to Ay, me. no es cierto. Yo había curado primero, ¿verdad? Why haven't those warm-ups walked away? Go, go! Watch my clothes. Watch my clothes. Crinkle! No worries. Glad to be of service, my lady. Thank you for your cooperation. Just like real diamond. Oh, don't worry. I have prepared it all. I have prepared it all. Sí, creo que debí haber curado primero antes de venirme aquí directamente. Stop. Watch my clothes. Time to make glad to be of service, my lady. Nos va a doler. Si no terminamos con esto ahorita, nos va a doler. Dazzle can easily confuse one's vision. I'm sorry. Listo. Bravo. No, this is not the end. No, no. Este no es el final. Quédate. Stay right here. Quédate justo aquí. Now, to divide the spoils. Or should I say, a reasonable reallocation of the Ahora debo sentirme mal porque el único que se nos murió fue el Durandal. The fog starts to gather around her. Step back. La neblina está empezando a reunirse alrededor de ella. Den un paso atrás. Cover your mouth and nose. Don't breathe the fog in. Cubran su boca y su nariz. No respiren la neblina. Her wounds are healing, and I sense her arcanum is getting stronger. We need to leave now, Timekeeper. Sus heridas están curándose. Y puedo sentir que su arcanum se está volviendo mucho más fuerte. Tenemos que irnos ahora, Timekeeper. No, please don't go. No, por favor, no te vayas. La voz de Jessica venía de la neblina. Era como una pequeña niña suplicándole a su madre, como si fuese una pequeña cachorrita. Please stay here. I will get you the best beds, honey, and fruits. I will search for foods for you. I will take the responsibility to take care of you. Por favor, quédense aquí. Voy a hacer las mejores camas, la mejor miel, las mejores frutas. Y voy a buscar la mejor comida para ustedes. Voy a hacerme 100% responsable de ustedes. Jessica, we will not stay. Now listen to me carefully. Jessica, escúchame con cuidado, por favor. No nos vamos a quedar. No, I hate living alone. No, odio vivir sola. Well, come with me. En ese caso, ven I conmigo. will get you a beautiful house much better than the one you have here. Te voy a conseguir una casa más hermosa que, a comparación a aquella que tienes aquí. I will show you around restaurants, shopping malls, and discos. We can have fun in so many places. Te voy a llevar a todos lados. Te voy a enseñar cómo divertirte, ir a restaurantes,
mall, centros comerciales, discos. Podemos divertirnos I muchísimo. will also get you a room right in our house. I don't care whether my parents allow this or not. Y también te voy a conseguir una habitación, justo en nuestra casa. No me importa si a mis padres les gusta esto o no. Jennifer. I really want to be with you, but I don't want to leave here. I have no desire for the outside world. Realmente quiero estar contigo, pero no quiero irme de aquí. No tengo ningún deseo para el mundo exterior. I will quickly reveal this true love of mine, and people will look at me as if I've done something wrong. Rápidamente voy a revelar esta verdadera identidad mía, y la gente me va a ver como si yo hubiese hecho algo malo. I don't like that. I hate when my power gets weakened. No me gusta eso. No me gusta cuando mi poder se vuelve débil. I want you to stay here with me. Pero yo quiero que te quedes aquí, conmigo. If I say I could stay, Si digo que me puedo quedar. Timekeeper! ¿Timekeeper? Jessica, if I stay, what will you get me? Except for food and shelter. What else will you get me? Jessica, escúchame. Si me quedo, ¿qué más me vas a conseguir? A excepción de comida y refugio, ¿qué más me puedes dar? Will you? ¿Te quedarías? Jessica se terminaba limpiando las lágrimas de su cara y sonreía. If you stay, I will share my critter friends with you. Si te quedas, voy a compartir mis amigos Critter contigo. Along with my cave, my keys, my little buttons, anything you want. Junto con mi cueva, mis llaves, mis pequeños botones y todo lo que tú quieras. Sounds great. We will definitely have great fun. Suena genial. Definitivamente nos vamos a divertir bien. But Jessica, where are the people who once chose to stay here? Pero Jessica, ¿dónde están las personas que decidieron quedarse aquí? When they stayed for long enough, after you ran out of all available games, they were no longer attractive to you, and no longer adored by you. Cuando se quedan por muchísimo tiempo, después de que te quedas sin juegos, ellos ya no se sienten atraídos a ti y ya no más te van a I adorar. can stay longer than them, but with no exception. I will become boring one day. Me puedo quedar más que ellos, pero no habrá excepción. Algún día me voy a aburrir yo también. You'll be alone again. Every day waking up, falling asleep, roaming in the dream alone. Estarás sola de nuevo, cada día despertando y quedando dormida. Simplemente vagando en un sueño sola. I don't want that. I don't want to live like that anymore. No, yo no quiero eso. Yo no quiero vivir así otra vez. You can lead a different life. You can embrace a diversified and meaningful life. Puedes liderar una vida diferente. Puedes abrazar una vida con significado y diversificado. A diversified, meaningful life? ¿Una vida diversificada y con sentido? When you were Anne, you asked what my wishes were. Cuando estabas con Anne, me preguntaste cuál era mi deseo. Now I know the answer. I know what I want. Y ahora conozco la respuesta. Sé lo que quiero. It's you. ¿Eres tú? Do you want to come with me? ¿Acaso tú quieres venir conmigo? I will find you a good place to stay, where nobody will consider you to be weird. Te puedo Nor will encontrar they un keep staring at you. Te puedo encontrar un buen lugar para quedarte. Un lugar donde nadie te va a considerar extraña y que tampoco se van a quedar viendo. You will see the world with us, the amazing and unique outside world. Vas a ver el mundo con nosotros. El maravilloso y único mundo exterior. This outside world. What else will it have? Este mundo exterior. ¿Qué más va a tener? There are a lot of people and fantastic things out there. Hay muchísimas personas y cosas fantásticas allá afuera. There. Some people eat gold bars. Some others dance on the crocodile skin. Ahí, algunas personas comen barras de oro y otros bailan en piel de cocodrilo. Some people ride a rocket, dashing into the sky, and eventually fall into an unknown zero-G. Algunas personas se suben a un cohete y vuelan hasta el cielo. Y eventualmente caen directamente en una zona desconocida como 0G. Even the grassland and the anonymous music in your dream, they truly exist in the outside world. Inclusive la pradera y esa música anónima en tus sueños realmente existen en el mundo exterior. If you are willing to come with me,
you will have them all. Si tú estás dispuesta a venir conmigo, vas a tenerlo todo. Will you really take me to that place? ¿Realmente me vas a llevar a ese lugar? Of course. Por supuesto. Why would I trust you? ¿Por qué debería confiar en ti? I promise. With everything I can offer. Te lo prometo. Con todo lo que tengo que ofrecer. Promise. I know that word. It means words that cannot be broken. Una promesa. Yo conozco esa palabra. Significa que las palabras no se pueden romper. Jessica terminaba volteando a Bertin. Desde la cabeza hacia la mandíbula, una y otra vez, como un pequeño animal, simplemente olfateando algo con muchísimo cuidado. Cuando finalmente se detiene, ella sonríe como una niña pequeña. I will make your wish come true. Haré que tu deseo se vuelva realidad entonces. I like you. I hope you can be my friend. Me agradas. Espero que puedas ser mi amiga. This is new. I haven't made a friend like you in a really long time. Esto es nuevo. No había hecho ninguna amiga como tú en muchísimo tiempo. La pequeña sierva estaba sosteniendo un control remoto. Era delicado, pero también viejo. What's this? ¿Qué es esto? This is a gift to you. Eso es un regalo para ti. Press it. You will find out. Presiónalo. Lo vas a averiguar. I see. Ya veo. El regalo, o mejor dicho, el control remoto, hacía un sonido. El cielo de repente brillaba. Los miembros de sí no venían para acá. La noche se había acabado y la neblina ya se había levantado. La historia de horror finalmente había alcanzado su acto final. They're here. Hey, come here. ¡Están aquí! ¡Hey! ¡Vengan acá! The medics are ready. Please, leave the injured to us. Los médicos están listos. Por favor, dejen a los heridos con nosotros. Captain, we found the target and are now carrying out the rescue. Over. Capitana, hemos encontrado el objetivo y ya estamos llevando a cabo el rescate. There are no enemies here. Everyone here is a member of our squad. No hay ningún enemigo aquí. Todos los que están aquí es un miembro de nuestro escuadrón. Please don't attack. Repeat, please don't attack. Por favor, no ataquen. Repito, por favor, no ataquen. Oh, come on. Seriously? Ay, vamos, ¿en serio? First we persuaded her with love and care, then we presented the Deus Ex Machina. Now we're doing this? Primero la persuadimos con amor y cariño. Luego nos presentan el Deus Ex Machina. ¿Y ahora esto? This is the worst antagonist ever. Everything is so screwed. Commentators won't write anything nice for us. Ese es el peor antagonista de todos. Todo ya se echó a la ruina. Los comentarios no van a escribir nada bueno para nosotros. With them to write the story, characters like me would always fail to live long enough to see the end. So I don't oppose to end this peacefully, but to end it like this, Bueno, si fueran ellos los que escribieran esa historia, los personajes como yo fracasan en vivir muchísimo tiempo y ver el final. Así que no me pongo a terminar esto de una manera pacífica. Pero con un final como este. Aren't you happy? They did it, like what you said. ¿Acaso no estás feliz? Lo hicieron, justo como dijiste. Some emotional and comforting plots. Eventually, it shows us that love always wins. Algunos giros emocionales y reconfortantes eventualmente muestra que el amor siempre gana al final. Miss Tooth Fairy, that was a joke. A joke to show you my sense of humor. Señorita Tooth Fairy, esa era una broma. Una broma para enseñarte mi sentido de humor. Una figura familiar terminaba aproximándose. Timekeeper, it's great to see that you were fine. Oh, Timekeeper. Es genial ver que estás bien. Mr. Horrorpedia, Madam Z is waiting for you in the car outside the woods. Y el señor Horrorpedia. Madame Z te está esperando directamente en el carro fuera del bosque. Por favor, ven con nosotros. What? Madam Z? She's here? ¿Qué? ¿Madame Z? ¿Ella está aquí? Oh! Ah, my wounds! Ah, how painful! Medics! Where are the medics?
¡Ah! ¡Oh, mis heridas! ¡Ay, qué doloroso! ¡Médicos! ¿Dónde están los médicos? What are these? ¿Qué son esos? People from the outside world. Personas del mundo Don't exterior. worry. They won't hurt you. No te preocupes, no te van a lastimar. You might receive some training for a period. It might be a bit boring. I promise it won't last too long. Puede que recibas un tipo de entrenamiento por un periodo. Puede que sea un poco aburrido, pero te prometo que no va a durar muchísimo tiempo. Ah, ya estamos llegando al final de esto de la mejor manera posible por lo que estamos viendo aquí, Y una fotografía cliché. Bien, ¿listos para darle final? Porque es todo lo que nos queda. Solo deme un momentito que ahí vengo rápido. Ahora sí estamos listos para darle un final a esta historia. ¿Quién habría dicho que las cosas iban a salir de esa manera, no? Are you suffering from the headache again? ¿Acaso estás sufriendo de nuevo de un dolor de cabeza? Me? No, I'm not. ¿Yo? No, no lo You soy. shouldn't lie to a doctor. Sabes que no deberías de mentir a un doctor. Fine. A bit. Just a bit. Some Está bien. warm water will help. I don't Un need poco. those things. Solamente un poco. Un poco de agua caliente va a ayudar. No necesito nada de esas I cosas. don't dislike your tooth fairies. It's the texture that creeps me out. I've tried multiple times. You know how it ended. No es que no me gusten tus hadas de dientes. Es la textura la que al final no me termina convenciendo. Ya lo he intentado varias veces y sabes cómo termina. Don't worry. I have some drugs for humans. Wanna try? No te preocupes. Tengo algún medicamento para humanos. ¿Quieres intentar? Esta era otra opción que los arcanistas de alguna extraña manera encontraban difícil de tragar. Oh, that's surprising. Thank you. Oh, eso es sorprendente. Muchísimas gracias. How about the future of those kids? ¿Qué le depara el futuro a esos niños? Madame Z solamente daba un vistazo al asiento atrás y suspiraba. Are you talking about the dear girl or Joshua the troublemaker? ¿Estás hablando con sobre la niña siervo o Joshua, el que siempre trae problemas? You can tell me one by one. It's a long trip back to the headquarters. We have plenty time to chat. Me puedes decir uno por uno. Es un largo camino de vuelta al cuartel general. Tenemos muchísimo tiempo para hablar. Joshua will pay for what he did. Bueno, Joshua va a pagar por lo que hizo. Absent from duty without permission is a severe violation of the regulations. He will face a demotion and be grounded for 3 to 5 months. La ausencia del deber sin permiso es una violación severa a las regulaciones. Él se va a enfrentar a un bajo de nivel y va a ser castigado de 3 a 5 meses. Of course, I'll apply for lenience for him, but I think it won't make much difference. Por supuesto que voy a aplicar para mantenerlo menos severo, pero supongo que no va a hacer muchísima We diferencia. don't have many means to help him. Burton might be a good choice. No tenemos muchísimas maneras para ayudarlo. Puede que Bertin sea una buena You decisión. mean assigning him to Verton's team? ¿Te refieres a asignarlo directamente al equipo de Bertin? Exactly. If we can make Burton apply for that, Exacto. Si podemos hacer que Bertin aplique eso, he'll be put through a much milder punishment. After that, he'll be free to leave with Burton. va a terminar pasando por un castigo menos severo. Después de eso, será libre de irse con Bertin. It's a good idea. Esa es una buena idea. How about Jessica, the dear girl? ¿Y qué pasará con Jessica, la chica siervo? She Ella needs to receive some education to become adequately socialized. ocupa que recibir un poquito de educación para volverse adecuadamente socializada. Based on her result of the amended Arcanist Risk Evaluation Chart, this little girl is very dangerous. Basado directamente en el resultado de las amendas de la evaluación del riesgo de arcanistas y la tabla, esta pequeña chica es bastante The rest peligrosa. are 9 hostages from her cave. 3 are from the film crew. The other 6 are from the student expedition team that went missing 6 months ago. Hemos rescatado 9 prisioneros de su cueva. 3 son de la tripulación de grabación y los otros 6 son los estudiantes del equipo de expedición que desaparecieron hace 6 meses. The validity of that chart is debatable.
for it doesn't have a sufficient number of questions to draw a conclusion. La validez de esa tabla es bastante debatible, ¿sabes? Pues no tiene los suficientes números de preguntas para llegar a una conclusión. Yeah. When we arrive at the foundation, we will give her a more comprehensive test. Sí. Cuando lleguemos a la fundación, le vamos a dar una prueba más comprensiva. That doesn't mean that she'll get a higher grade. We all know that the amended version tends to overestimate the examinees. Pero eso no significa que tendrá, no sé... bueno, un grado alto. Todos sabemos que la versión amendada termina sobreestimulando los que toman el examen. ¿Acaso lo puedo visitar mientras ella está en la fundación? Of course. Chatting with someone familiar is conducive to embracing the community. Por supuesto. El hablar con alguien familiar es conductivo para abrazar la You don't comunidad. need to worry much about her. We'll treat her the right way. The arcanum shown on her is of a very unique kind, and shall be helpful in many experiments. No te tienes que preocupar sobre ella. La vamos a tratar de la mejor manera posible. El arcanum demostrado en ella es uno bastante único y será bastante útil en muchísimos experimentos. That's good. But I still have one more question. Eso está bien. Pero todavía tengo una Go pregunta. ahead, Doctor. Adelante, doctora. Members from the Xeno also participated in the rescue. Did you call them to come? Miembros de Sino también participaron en el rescate. ¿Acaso los llamaste para que vinieran? Yeah. This should have been their responsibilities. To be more precise, all of these problems were their fault. Sí, esa debió haber sido su responsabilidad. Para ser más precisa, todos estos problemas fueron culpa de Are you ellos. talking about the missing of the youth force? ¿Acaso estás hablando por la desaparición de su fuerza joven? What? No. But wait. What missing youth force? ¿Qué? No. Pero espera. ¿Qué fuerza juvenil desaparecida? That Xeno youth force disappeared overnight at the Greenlake campsite. Haven't you ever heard of that? El mito de la fuerza juvenil Sino que desapareció sobre la noche en el campamento Greenlake. ¿Acaso nunca escuchaste eso? No, never. No, nunca. Where did you hear that? ¿Dónde escuchaste eso? Joshua told me. Joshua me lo dijo. He's just a young man, impulsive and can tell a story from a fact. Why would you believe? Él solamente es un hombre joven, impulsivo y no puede contar, bueno, diferenciar una historia de un hecho. ¿Por qué le ibas a creer? Never mind. Back to the business. No importa. Vamos de vuelta al asunto. By the end of the 50s, Xeno found a bunch of critters with unique appearance in the woods near the Greenlake campsite. Para el final de los 50, Sino terminó encontrándose a muchas criaturas con una apariencia bastante única cerca del campamento Greenlake. As they continued to investigate, they found a special moss in the woods that can trigger changes in appearance. Mientras ellos continuaron investigando, encontraron un moho especial en el bosque que podía llevar a cabo el cambio de In order to apariencias. conduct further research, they built a campsite and held some camping activities as disguise from time to time. En orden para llevar a cabo una investigación futura, ellos construyeron un campamento y mantenían actividades de campamento para disfrazarse de vez en cuando. The critters mutated and evolved very fast. Meanwhile, the town prospered and the nearby population soared. Las criaturas mutaron y evolucionaron demasiado rápido. Mientras tanto, el pueblo estaba prosperando y la población cercana se alzó de golpe. After several incidents of attacks on local residents by fled creature subjects, Xeno decided to move the campsite out of that area. Después de varios incidentes de ataques en los recintos locales por sujetos critter que huyeron, Sino decidió mover el campamento fuera del área. That dear girl was neglected during the moving. She was left at the Greenlake and kept on secretly living there till now. Esa pequeña niña sierva le habían hecho por un lado durante el movimiento. Ella fue dejada en el lago verde, en Greenlake, y se mantuvo en secreto viviendo hasta Other ahora. critters that escaped have hybridized with the local breeds and hence created the new critters you've encountered. Otros critters que escaparon se habían, mezclado con las razas locales y por eso se encontraron con nuevos critters. They more or less carry a lineage of changelings, which are very hard to deal with. But thank God you've brought this girl under control. Ellos más o menos cargaban un linaje de cambios, lo que es bastante difícil de tratar. Gracias a Dios que ustedes trajeron a esta pequeña chica en control. Jessica has been like their friend or leader. Jessica ha sido como su
amiga o I líder. think she's more like a leader, or even a master to them. Creo que podemos decir que es más como un líder, o inclusive un maestro para ellos. Zeno conducted military training to the first batch of creators, so they are more obedient than others. Zeno llevó a cabo entrenamiento militar a la primera parte de Critters, así que son más o menos más obedientes. Jessica is like their commander. Pues Jessica es más o menos como su commander. She gives orders to the creators at the bottom of the lake through a radio hidden in a remote control, so that they act in precise alignment. Ella les da órdenes a las criaturas al fondo del lago a través de una radio oculta con un control remoto para que ellos puedan actuar con un alineamiento preciso. So you knew the truth of the Greenlake campsite from the beginning? Así que desde un inicio ya conocías la verdad sobre el lago Greenlake. It was Zeno's idea to clean up the mess with the Foundation. They contacted me before. Fue la idea de Zeno limpiar ese desastre con la fundación. Se comunicaron conmigo antes. If you could have asked me earlier, like before you depart, we wouldn't have to go through so much trouble. Si me hubieran preguntado temprano, antes de que se fueran, no hubiéramos pasado por muchísimos problemas antes. Kids were ignorant for lack of knowledge, yet adults were ignorant for their cognitive inertia. In a story where truth and falsity are mingled together, it is hard to tell which is which. Los niños fueron ignorantes por la falta de conocimiento, y aún así los adultos fueron ignorantes por una inercia cognitiva. En una historia donde la verdad y la falsedad se mantienen agarradas de la mano, es difícil decir cuál es cuál. What did you say? ¿Qué fue lo que dijiste? Nothing important. Nada. Have you heard of what happened to my brother? Nada importante. ¿Acaso ya escuchaste lo que le pasó a mi hermano? Your brother? What happened to him? ¿Eh? ¿Tu hermano? ¿Qué le pasó? Do you know how his teeth disappeared? ¿Acaso sabes cómo sus dientes desaparecieron? I don't want to offend anyone, but wasn't it because of the curse of the tooth fairies? Sin intención de ofender a nadie, ¿acaso no fue debido a la maldición de los Tooth Fairies? What? What are you laughing at? ¿Qué? ¿De qué te ríes? Nah, nothing. As for my brother, I will tell you more later. No, no es nada. Tanto por mi hermano, te lo diré después. Hush now. Give me my camera. Ahora en silencio. Dame mi cámara. Tooth Fairy se da la vuelta, se inclinaba sobre su asiento y presionaba el botón de flash. ¡Ay! ¡Qué bonito se mira esto! Me encanta. Los niños estaban recargados entre ellos, cada uno durmiendo en paz. Ese es el final de una historia de horror, que no es tan horrible después de todo. ¿Qué? ¿Hay más? Ah, no, el fin. ¡Ah! Ok, ya las siguientes son puras actividades que nos han llegado aquí, ¿no? Pero realmente se me hizo una historia bastante bonita, ¿eh? Es una historia que realmente supo cómo llegar a su fin y cómo mantener todo de una buena manera. Me encantó completamente. No sé ustedes qué es lo que opinan, pero a mi punto de vista, la verdad, es un final que a mí me ha encantado, me ha gustado y no ocupo más de ello. Simplemente me dio lo que realmente uno esperaba ver. Estoy totalmente satisfecho. Una historia de horror, de suspenso, de amistades, de traiciones, de amor, cariño y algo simplemente perfecto. Un final feliz. Si les ha gustado el contenido, jóvenes arcanistas, los invito a que me regalen y regalándome un like, comentario, suscripción y activen su pequeña campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada del contenido que tengo aquí para ustedes en el canal. También los invito a que se den la vuelta por mis streams que hago en vivo en YouTube y Twitch. Pues si me miran tanto en Twitch, en YouTube, en vivo, los invito a que se den la vuelta con nosotros. Ahí abajo en la descripción se encuentra el enlace y les recuerdo que hacemos streams de lunes a viernes, lunes a miércoles en YouTube y Twitch al mismo tiempo, jugando Spider-Man 2
Y jueves y viernes en Twitch jugando juegos multijugador con ustedes como Among Us o Gartic Phone o cualquier juego que podamos jugar ahí entre nosotros, Valorant y todo eso. Todos son más que bienvenidos a unirse, la verdad. Yo estoy satisfecho al 100% con este nivel. Bueno, este evento, la verdad. Me la pasé maravilla, me encantó completamente, pero es hora de que dejemos hasta aquí este grandioso evento. Pues ya ha acabado y ahora continúa darle al siguiente que viene y a la historia de una vez por todas otra vez. Sin más que decir por hoy, jóvenes arcanistas, yo me paso a retirar y nos vemos la próxima. ¡Chao!